infecciones del aparato respiratorio superior, o sea, la parte desde nariz, boca hasta faringe. Hoy día vamos a ver desde laringe para abajo, laringe, tráquea, bronquios, como vemos acá. O sea, hasta aquí vimos la anterior clase. Hoy día vamos a ver tráquea, bronquios y, lo más importante, pulmones. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que no existe microbiota a nivel del tracto respiratorio inferior, o sea que cualquier microorganismo que crezca puede ser patógeno. No es como en el tracto respiratorio superior, que al existir microbiota en forma abundante, debemos saber diferenciar entre los que realmente son patógenos para hacer tratamiento y los que no lo son. Como les decía, en la anterior clase vimos todas las infecciones relacionadas al tracto respiratorio superior, como ser nariz, faringe, laringe, epiglotitis, laringitis, faringitis, eh, sinusitis, o sea, vimos todas esas infecciones del tracto respiratorio superior. Hoy vamos a ver las infecciones del tracto respiratorio inferior, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, alveolos. Entonces, ustedes saben, eso hemos venido hablando todas las clases, que para que se produzca una infección en el ser humano, tienen que actuar dos componentes importantísimos. Del huésped, su sistema inmunitario, y de la bacteria, la patogenicidad o virulencia. Es decir, una bacteria, mientras más factores de virulencia tenga, es capaz de producir infecciones, como por ejemplo, bacterias que tienen cápsula, tienen acción antifagocitaria. Ese es el ejemplo típico del Streptococcus pneumoniae. Después, bacterias que tienen fimbrias, bacterias que producen toxinas, como el Corynebacterium diphtheria, para que se produzca una infección primero y después, si es que la bacteria vence a nuestro sistema inmunitario, se produce una enfermedad infecciosa. Ahora, ¿cuáles, además del sistema inmunitario, qué otros factores del huésped tenemos como mecanismos que protegen a que ingresen estos microorganismos y produzcan infecciones en el tracto respiratorio? Tenemos los vellos nasales, los cornetes y la membrana mucosa de los cornetes nasales, que actúan como un filtro, evitando que microorganismos extraños ingresen al aparato respiratorio inferior. ¿Ya? Entonces actúan como una escoba, un cepillo, que trata de eliminar a todo agente extraño que está queriendo ingresar al tracto respiratorio inferior. Entonces, también tenemos una inmunoglobulina A secretoria que actúa como defensa para evitar, en contra de estos microorganismos patógenos. Luego tenemos también lisocimas, que son enzimas, que son sustancias antibacterianas inespecíficas que actúan en contra de los microorganismos que quieren ingresar. Al mismo tiempo tenemos cilias y revestimiento mucoso en la tráquea. Esas cilias también actúan a nivel de la tráquea como una escoba tratando de eliminar hacia afuera los agentes extraños. Y además tenemos una microbiota normal en orofaringe y nasofaringe. Como vimos en la anterior clase, hasta nasofaringe, hasta faringe, tenemos microbiota, y esa microbiota, como ustedes saben, la principal función de la microbiota es aumentar nuestro sistema inmunitario. Y además tenemos reflejos que también tratan de evitar que ingresen agentes extraños, como por ejemplo la tos. Por efecto de la tos, el estornudo o la deglución, entonces son efectos mecánicos que tratan de eliminar a los microorganismos que están queriendo ingresar al interior de nuestro aparato respiratorio inferior y llegar a producir infección.
Entonces, como podemos ver, es múltiples factores del huésped que hacen que no se pueda producir, que no llegue el microorganismo hacia el tracto respiratorio inferior para producir infección. Aquí tenemos los probables patógenos que pueden ingresar a producir infección y pueden producir cuadros de neumonía, de bronquitis, de bronquiolviolitis. Con rojo son la mayoría. Streptococcus pneumoniae. Sabemos que el Streptococcus pneumoniae es una bacteria, un diplococo gram positivo con cápsula que evita la fagocitosis y es uno de los más importantes productores de neumonía de la comunidad. También el Staphylococcus aureus, el Mycoplasma pneumoniae, que es la principal bacteria que no tiene pared celular y es la principal bacteria productora de neumonía atípica. Sabemos que el Streptococcus pneumoniae produce neumonía típica de la comunidad. ¿Qué significa típica? Que cumple la triada de la neumonía, es decir, la triada clínica. ¿Qué síntomas fundamentalmente tiene un paciente con neumonía típica? Es tos con expectoración, dolor en punta de costado al toser y fiebre. Esa es la tríada típica de una neumonía. Y el Streptococcus pneumoniae es la bacteria más importante productora de esta infección. Luego tenemos, como les decía, el Mycoplasma pneumoniae que produce neumonía atípica. Aquí no se cumple la tríada típica de una neumonía, es decir, no es tos con expectoración, sino es tos seca. Por eso se manifiesta la neumonía típica, perdón, atípica, donde tenemos al Mycoplasma pneumoniae, a la Clamidia pneumoniae, la Clamidia psittaci. En cambio, neumonía típica, con la triada típica de neumonía, tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Y hay un hongo que es la Candida albicans que también puede producir neumonías. Ahora, tenemos a los posibles patógenos. Estos posibles patógenos no son muy comunes, generalmente son más comunes en los hospitales, produciendo neumonías intrahospitalarias. Y aquí tenemos a las enterobacterias como Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter cloacae. Generalmente es en pacientes inmunodeprimidos que están en terapia intensiva y que están sometidos a respiración mecánica, siendo el respirador el principal factor invasivo para que estas bacterias proliferen. Luego tenemos las pseudomonas, la Burkholderia cepacia, hongos filamentosos, Klebsiella anaerobios. Y más raros productores de neumonía, tenemos a los estreptococos no hemolíticos, como son los enterococos, grupo C, ¿no? Luego tenemos a los estafilococos, micrococos, Corynebacterium, los estafilococos coagulasa negativo, la Neisseria, las espiroquetas. Bueno, aquí nuevamente repetimos la etiología en un cuadro más claro, donde están los típicos, que son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, los dos más importantes productores de neumonía típica de la comunidad, con la triada de tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis y algunos gram negativos. Los que producen neumonía atípica, que son con tos seca, fiebre y dolor en punta de costado, es el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, el género Legionella, Legionella pneumófila, la Clamidia psittaci, la Francisella tularensis, ¿no? Entre los más importantes. Y como ustedes saben, ya la anterior vez les dije, la mayor parte de las infecciones respiratorias son producidas por virus. Virus influenza, rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio y coronavirus. Dentro de los hongos tenemos a los hongos que producen micosis profundas, es decir, aquellos que ingresan a través de la vía respiratoria
como ser el histoplasma, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Pneumocystis jirovecii, ¿no? Entre los más importantes, sobre todo en pacientes VIH y los aspergillos. Esos son los agentes más importantes productores de neumonía. Y aquí tenemos la parte clínica que ya habíamos citado, la neumonía típica, que es tos, con expectoración y fiebre. Puede haber también disnea y alteraciones en la auscultación, es decir, al oír los pulmones con el fonendoscopio se escuchan ruidos porque no existe una buena ventilación. También el paciente puede tener otros síntomas como son los síntomas sistémicos, es decir, generalizados a nivel de todo el cuerpo, no solamente a nivel del aparato respiratorio. Y ahí tenemos que pacientes con fiebre, taquicardia, cianosis, y también puede asociarse a algunas complicaciones que se pueden presentar en algunos pacientes, como dolor torácico, insuficiencia respiratoria, sepsis y afección extrapulmonar. Bueno, ¿cuáles son los factores del microorganismo? Los microorganismos poseen ciertas características que les hace agentes etiológicos para producir neumonía, sobre todo, ¿no? Producen ciertas sustancias que les favorecen que colonicen y su posterior infección, si logran vencer a las defensas, la enfermedad infecciosa. Entonces, a través de sus fimbrias se adhieren a la mucosa de la vía respiratoria, lo cual facilita la colonización. Aquí tenemos el Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, las enterobacterias, las pseudomonas, Legionella, Haemophilus a través de sus fimbrias. Todos estos tienen fimbrias. Otros producen toxinas, que es otro factor de virulencia, como por ejemplo el Corynebacterium diphtheria, que hablamos ya en la anterior clase, que tiene una exotoxina que forma una pseudomembrana a nivel de la faringe, lo cual puede extenderse a vías respiratorias inferiores y producir obstrucción respiratoria. Lo mismo, Pseudomonas aeruginosa también produce toxina, la Bordetella pertussis, que es la que produce la coqueluche o tosferina, sobre todo en los niños, y el Staphylococcus aureus, que tiene como factor de virulencia enzimas que produce. Entonces, este microorganismo, una vez que ingresa al organismo humano, se reproduce en los tejidos del huésped. ¿Y qué va a suceder ahí? Empieza la lucha con nuestro sistema inmunológico. Entonces, ahí puede suceder dos cosas, que se evada, o sea, se produzca una evasión de la respuesta inmunitaria del huésped, sobre todo con bacterias que tienen cápsulas de polisacáridos, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, que evita la fagocitosis, que vienen los macrófagos, que son como células de nuestra defensa que tratan de fagocitar a estas bacterias patógenas. Algunos patógenos respiratorios, como el Mycobacterium tuberculosis, la Clamidia pneumoniae, la Clamidia psittaci, se multiplican dentro de las células del huésped. Los más importantes, los virus, ¿no? Y al multiplicarse dentro de las células, entonces se evade la respuesta de nuestro sistema inmunológico que está representado por los macrófagos. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, como les decía anteriormente, es intracelular. Se multiplica dentro del macrófago y al final, al multiplicarse, el macrófago se deshace, se lisa, quedando gran cantidad de micobacterias en el medio ambiente. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de los cuadros clínicos que son producidos por estos microorganismos a nivel del aparato respiratorio inferior. La bronquitis sería infección a nivel de los bronquios, ¿no? Y la neumonía será la más común, que es infección a nivel de los pulmones.
La bronquitis y la neumonía pueden ser aguda y pueden ser crónica. ¿Qué significa agudo y qué significa crónico? Igual la neumonía puede ser aguda y crónica. Esto está en función del tiempo, chicos. Cuando ustedes escuchen hablar agudo, quiere decir que está en su periodo reciente, los primeros días de la infección con todos los síntomas en su mayor magnitud, ¿no? Y esto dura 1, 2 semanas y se va. No queda ninguna otra signo sintomatología. En cambio, crónica es aquella que se manifiesta durante un tiempo bastante prolongado, que pueden ser meses, ¿no? Esa es una bronquitis crónica. Entonces vamos a empezar a describir primero la bronquitis aguda. Esta bronquitis aguda puede estar asociada a, o sea, puede estar precedida, o sea, anteriormente a que el paciente tenga una bronquitis aguda, puede haber estado con gripe o con resfrío. Entonces, al estar con gripe o resfrío, hay una inmunodepresión que es producida por virus. Generalmente se producen en invierno, ya sabemos por qué en invierno hay mayor cantidad de estas infecciones, porque se cierran los ambientes, haciendo que haya mayor carga bacteriana, mayor dosis infectiva en los ambientes que puedan ingresar al interior del organismo, ¿no? Se acumula exceso de líquido en los bronquios, entonces ya las funciones protectoras del epitelio bronquial se encuentran deterioradas, ¿ya? Esa es la bronquitis aguda, los factores que facilitan que se produzca esta enfermedad. ¿Cuál es la clínica? La clínica de esta infección es tos, fiebre y producción de esputo. O sea, es la misma que de una neumonía. Tos con expectoración, fiebre y producción de esputo, que es y puede haber croup, es decir, una tos perruna o ronquera, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué microorganismo es el agente causante? A través de un análisis microbiológico. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? La muestra óptima es un hisopado nasofaríngeo, buscando a los principales gérmenes productores de bronquitis aguda, que son la Bordetella pertussis, o que produce la tosferina o coqueluche, el Haemophilus influenza y el Mycoplasma pneumoniae, los más importantes productores de bronquitis aguda. También tenemos a los virus, que son los más importantes, el virus para influenza, sincitial respiratorio, adenovirus y los virus del sarampión. Entonces, como tenemos acá la figura, estos bronquios se llenan de material purulento y esto es lo que sale a través de la boca como esputo verdoso, ¿no? Ya hemos visto la bronquitis aguda, ahora vamos a ver la bronquitis crónica, que afecta generalmente del 10 al 25% de los adultos. ¿Qué factores predisponentes? Generalmente personas mayores que tienen el hábito de fumar. Ustedes han debido ver personas mayores que todo el tiempo andan tosiendo, eso ya es una bronquitis crónica. Generalmente es presentada por la inhalación de polvo o humo, que también son factores que favorecen estas patologías. Entonces, ¿cuál es la clínica? Producción excesiva de esputo, o sea, hay esputo, sale flema durante más de 3 meses o más, ¿no? Que la gente que tiene bronquitis crónica va expulsando ese material purulento desde los bronquios. Agentes causantes, ya hemos dicho, los virus son las causas más frecuentes y dentro de las bacterias el Haemophilus influenza, el neumococo y la Moraxella catarrhalis. Bueno, ahora vamos a ver la patología más importante, que es la neumonía. La neumonía es la inflamación del tracto respiratorio inferior, es decir, de los pulmones. En la antigüedad se llamaba pulmonía, actualmente se llama neumonía.
Entonces, una vez que el microorganismo ingrese hacia los pulmones, aparece una enfermedad en los alveolos y en los bronquiolos. Entonces, llega el agente etiológico a producir la infección a nivel de los pulmones. Entonces, ¿cuáles son las rutas posibles por las cuales las bacterias llegan hacia los pulmones, que son lugares estériles, ¿no? Entonces, ¿de dónde pueden venir? Del tracto respiratorio superior. Sabemos que el tracto respiratorio superior tiene la nariz, que es la puerta de entrada a través de la vía respiratoria o vía aérea de aire, puede estar mezclado con microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, si respiramos por la nariz, llega hacia los pulmones. Otra vía de entrada es la aspiración del tracto aéreo superior, o sea, pérdida de conciencia. Por ejemplo, tenemos a pacientes que están en terapia intensiva, que han perdido la conciencia por alguna patología grave que hace que su estado esté en terapia intensiva. Al estar echado todo el tiempo, entonces se van acumulando flemas. Acá, por la inamovilidad que tiene, se van acumulando flemas en el tracto respiratorio superior y de ahí ingresan por broncoaspiración hacia tracto respiratorio inferior. Esa es otra vía, otra forma. La vía hematógena es a través de la sangre. Es decir, tenemos una bacteria, por ejemplo, en meninges, y a través de la sangre llega hacia los pulmones. O tenemos una bacteria, por ejemplo, en un absceso, y a través de la sangre la bacteria llega hacia los pulmones y produce neumonía. La inhalación de gotitas aerotransportadas también que contienen el microorganismo, tal es el caso del Mycobacterium tuberculosis. Bueno, ¿cómo es la neumonía? Ya hemos hablado de la triada de la neumonía: fiebre, escalofríos, dolor de pecho y tos. La triada típica es tos con expectoración, es decir, con producción de esputo, o tos productiva también se dice, fiebre, y dolor en punta de costado al toser. Antiguamente se clasificaban las neumonías en neumonías típicas y neumonías atípicas. Ya hemos dicho anteriormente, la neumonía típica es la que presenta la triada típica de la neumonía: tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Y la neumonía atípica es la que no es típica, es decir, con tos seca, ¿no? Por eso es importante el examen físico que realiza a través del fonendoscopio el médico al paciente, donde escucha los ruidos que se producen en los pulmones como consecuencia de que hay una buena o mala circulación de aire, ¿no? Si hay mala circulación de aire es porque hay una obstrucción por el esputo, por la infección que se está produciendo a nivel de los pulmones. Otro dato importante es lo que nos dice la radiografía y el laboratorio, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, las neumonías también se clasifican en neumonías extrahospitalarias, es decir, fuera del hospital, y neumonías intrahospitalarias o neumonías nosocomiales, como vemos acá en la figura, que es causa del 50% de las muertes en salas de terapia intensiva, como esa que estamos viendo. Este paciente tiene que ser sometido a un respirador mecánico, y si ese respirador no tiene las condiciones de esterilidad, entonces pueden ingresar microorganismos a producir neumonía, como la Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Pseudomonas, Legionella, Staphylococcus aureus, que son bacterias que viven en los pulmones, que viven en los hospitales, ¿no? Y que pueden colonizar estos aparatos como los respiradores mecánicos, que es el procedimiento invasivo a través del cual llegan las bacterias a los pulmones. Y las extrahospitalarias son aquellas que se adquieren en la comunidad. Más del 80% en los niños, como dijimos, son virales,
los virus más involucrados, el virus sincitial respiratorio, el parainfluenza, influenza y los adenovirus. Y 10 a 20% en adultos son virales entre las bacterias adultos jóvenes como el neumococo, micoplasma, clamidia, neumonia. Bueno, la principal bacteria que produce, bacteria, no virus, bacteria, porque los virus son la mayoría, pero entre las bacterias, la principal que produce neumonía de la comunidad es el Streptococcus pneumoniae, 80% de las neumonías bacterianas de la comunidad. Muy importante la edad, generalmente se puede producir en mayores de 60 años o en menores de 60 años también. Es importante en los menores de 60 años no tienen una enfermedad coexistente y la etiología es Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumonia, Haemophilus influenza y los virus respiratorios. En cambio, en los mayores de 60 años existe una enfermedad coexistente, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes trasplantados que están en terapia intensiva. Entonces, la etiología van a ser virus respiratorios como el parainfluenza, el influenza, el Haemophilus influenza, que es una bacteria, los bacilos gram negativos y el estafilococo aureus. Bueno, esta es la bacteria que produce el 80% de las neumonías bacterianas. Es un diplococo gram positivo, como vemos acá en la figura. No es redondito el coco, sino es lanceolado, ¿no? Y tiene su cápsula. En segundo lugar, tenemos el Haemophilus influenza, que tiene 6 antígenos capsulares, A, B, C, D, E, y el más importante que produce cuadros invasivos es el Serovar B, es un bacilo gram negativo. Luego tenemos la Clamidia pneumoniae, que produce neumonía atípica, ¿no? Que se presenta con su corpúsculo reticulado, que es intracelular, y los corpúsculos elementales, que son extracelulares. Bueno, el Haemophilus influenza es un bacilo gram negativo que produce, como vemos acá, neumonía donde los pulmones se llenan de material purulento que es el esputo, ¿no? Una placa radiográfica o los rayos X es otra metodología para ver cómo no está circulando el aire bien en los pulmones en pacientes que tienen algún problema infeccioso. Bueno, ya sabemos que los inmunodeprimidos son los agentes, o que son no los agentes, son los huéspedes más susceptibles a que se produzca una infección, ya sean los inmunodeprimidos por causas fisiológicas como los niños o los ancianos, o por causas tóxicas como los drogadictos o los alcohólicos. Entonces son inmunodeprimidos por alguna causa. Volvemos a decir que el Streptococcus pneumoniae es la bacteria más importante productora de neumonía de la comunidad, debido a que esta bacteria se encuentra como patógeno primario en la rinofaringe, es decir, en el 15 a 60% de las personas es microbiota de la faringe, entonces es fácil que ingrese desde la rinofaringe hacia los pulmones y produzca una patología. Ayudado por su cápsula que evita la fagocitosis y por factores del huésped, siendo presas susceptibles los niños y ancianos, es decir, edades extremas de la vida, los que tienen alguna infección respiratoria crónica, como por ejemplo enfisema pulmonar, EPOC o fibrosis pulmonar, ¿no? Bueno, dentro de los que producen infecciones crónicas, o sea, neumonías crónicas que duran más de 3 meses, tenemos al Mycobacterium tuberculosis, infecciones por hongos, que ya hablamos, al Aspergillus, Paracoccidioides brasiliensis, tenemos al Cryptococcus neoformans, ¿no? Y las micobacterias atípicas como el Mycobacterium avium, el Mycobacterium intracelulare, el Mycobacterium kansasi, la Pseudomonas aeruginosa que produce la fibrosis quística. Bueno, ¿y cómo hago mi diagnóstico de laboratorio?
Ya saben que la muestra debe ser esputo, pero ese esputo debe venir desde lo profundo, es decir, desde los pulmones. No puede estar, no podemos analizar saliva, porque la saliva es de la boca. Y la neumonía no es en la boca, es en los pulmones, ¿no? Evitar la contaminación con saliva, por eso ustedes ya tienen en su guía la metodología que se tiene para evitar que se contamine con saliva al salir desde los pulmones. Debe ser espontáneo o inducido el esputo, o en algunos niños se realiza aspirado gástrico. ¿Por qué? Porque los niños no expectoran. Los niños, los bebés, se lo tragan el esputo y a veces la caquita hacen con moco, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay que hacer en los niños que se tragan el esputo? Un aspirado gástrico, ¿no? Para analizar en vez de esputo el aspirado gástrico. También la muestra se toma por aspiración, por traqueostomía, por broncoscopía, aspirados transtraqueales. Ustedes tienen bien explicadito en su guía cómo tomar estas muestras. Se hace un examen en fresco, se hace una tinción de Gram, buscando las bacterias posibles agentes etiológicos, siendo la más importante el Streptococcus pneumoniae en el caso de una neumonía típica de la comunidad. ¿En qué se siembra? Los medios que no deben faltar es el agar sangre para ver la hemólisis de las bacterias, alfa, sobre todo alfa hemólisis en el Streptococcus viridans, perdón, en el Streptococcus pneumoniae, alfa hemólisis, en el McConkey para bacilos gram negativos y agar chocolate para el Haemophilus influenza. No olvidarse que, que el material purulento, el esputo, tiene que ir desde lo más profundo para que tenga una muestra que sea representativa del lugar de la infección. Ya sabemos, esto lo vamos a ver en el laboratorio, que pueden ser bacterias alfa hemolíticas con hemólisis parcial, una hemólisis verdosa alrededor de la colonia, o hemólisis beta hemolítica, un halo claro alrededor de la colonia. Bueno, eso sería todo, chicos, respecto a infecciones del tracto respiratorio inferior. Tenemos 4 minutos. Si tienen alguna pregunta, por favor, los escucho. Chicos, ¿me están escuchando? Doctora, la diapositiva la podemos encontrar en la plataforma virtual. Miren, voy a tratar de hacer este fin de semana la plataforma. Eh, lo voy a hacer. Sí, los van a tener. Si no es por la plataforma, les paso por acá, Gracias, por el doctora. WhatsApp, ¿ya? Pero ustedes saben que las diapositivas solo es una guía, porque yo la diapositiva la explico y la hablo un montón, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Se ha No, entendido o no se ha entendido? se entendió, doctor. No, sí se entendió, doctora. Sí. Ah, ya. No se olviden la bronquitis y la neumonía. De todos estos, lo más común es la neumonía. Y no se olviden nunca la triada de la neumonía. Tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Eso es la triada clínica típica de una neumonía, ¿no? Y que hay neumonía típica y atípica. La típica es que la que es con tos con expectoración. Y la atípica es tos seca. Y ahí es clamidia pneumoniae y micoplasma pneumoniae los más importantes. Y los virus, ¿no? Si tienen alguna otra pregunta, chicos, tenemos 2 minutos. Doctora, ¿podría repetir la neumonía atípica y la típica? Atípica es tos seca, fiebre y dolor en punta de costado al toser. En cambio, la neumonía típica es tos con expectoración, dolor en punta de costado y fiebre. ¿Me entendió? Sí, doctora, gracias. ¿Y la triada, doctora, a cuál viene asociada? La triada, pues, se presenta en todas las neumonías.
solamente que la triada de tos con expectoración es la típica y sin expectoración, tos seca, o sea, uno tose y no bota esputo, eso es la típica. Tan difícil es de entender, chicos. Tenemos un minuto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces que pasen un buen fin de semana. Arrepiéntanse de sus pecados, vayan a misa, acompañemos a nuestro Señor en su Vía Crucis. Bueno, chao chicos. Igualmente, Buenas doctora. noches, hasta luego.